Todo lo tomamos muy en serio y la vida corre muy deprisa. Por eso te invitamos a hacer una pausa. Platiquemos en 20 monitos. Nuestro anfitrión, Osvaldo Monos. Amigos de cabecera, qué gusto saludarlos. Tenga usted muy buen día y hoy le agradezco mucho el favor de su atención y también el que nos hayan abierto 20 minutos en su agenda. A David Gómez Álvarez, y usted va a decir, hoy vamos a platicar algo muy interesante. Claro que sí, porque nosotros somos opinólogos, pero si alguien sabe de reforma, si alguien sabe de cosas interesantes, es David, a quien le agradezco mucho el que esté este día con nosotros. David, buenas tardes. Buenas tardes, al contrario, muchas gracias por la invitación, Osvaldo, José Ángel, encantado de estar acá. Qué bueno que nos acompañes y que nos ayudes a sacarnos de esas dudas que tenemos, sobre todo cuando se trata de un sistema anticorrupción que no le vemos la salida o no le vemos la puerta. ¿Cómo nos lo puedes explicar? Bueno, hay que recordar que el sexenio pasado, cuando era presidente Peña Nieto, hubo un clamor social, una exigencia ciudadana que pugnaba en ese entonces porque el gobierno hiciera algo al respecto para combatir la corrupción. Y la salida que se encontró entre gobierno y sociedad civil fue crear un sistema nacional anticorrupción y sus correlatos en los estados, los sistemas estatales anticorrupción, que son pues sistemas complejos, con instituciones, con reglas, con muchos participantes, pero que fue la forma en que pudieron, digamos, satisfacer esa demanda social porque el Estado mexicano hiciera algo al respecto, porque las instituciones que teníamos antes eran insuficientes, aunque las que tenemos ahora siguen siendo insuficientes. Pero se crearon estos sistemas, entre ellos el de Jalisco, que de pronto fue uno de los primeros en despegar, fue el primer caso en que se logró integrar en su totalidad el sistema y ha sido también el único estado que ha dado algunos resultados. Por supuesto que la gente dirá, bueno, ¿y quiénes son? ¿Y qué hacen? ¿Y qué más forma parte de esos sistemas? Bueno, en esos sistemas están los fiscales anticorrupción, los contralores, los auditores, los magistrados de los tribunales de justicia administrativa, los titulares de los institutos de transparencia y un órgano ciudadano, y esta es la parte importante, Osvaldo, que son quienes articulan y presiden y dirigen los sistemas anticorrupción a nivel nacional y a nivel de los estados. Son instancias ciudadanas integradas por ciudadanos provenientes de la academia, de la empresa, de los medios de comunicación, que son los que articulan, presiden y conducen los sistemas estatales y que son, digamos, el eslabón más débil, porque es, digamos, la parte más visible, pero también la más independiente, la más crítica y la que, por supuesto, incomoda al poder político. Y es de eso estamos como país, dando la batalla en estas instancias ciudadanas, en estos sistemas que no terminan de cuajar, que no terminan de funcionar, que no terminan de entenderse, pero que es lo que tenemos al alcance como ciudadanos para dar la batalla contra la corrupción. Es decir, es mejor que lo que teníamos antes, pero por supuesto que es insuficiente respecto de lo que quisiéramos tener como ciudadanos los mexicanos. Obviamente habemos muchos opinólogos, como lo decía al principio, y hay otros tantos que le llaman de forma y no reforma. Esto es como porque traen algún interés ahí o por qué dicen que no se ha reformado. Bueno, lo que se ha planteado en Jalisco es una contrarreforma, porque no es una reforma a la reforma, sino es una contrarreforma porque es absolutamente regresiva. Es inconstitucional, es contraria a la legislación, es contraria a la participación, es contraria a la transparencia, es contraria a muchos aspectos que han sido luchas ganadas por parte de la sociedad civil. Y esto ocurre a un año de que dimos una batalla muy importante en la que nos opusimos a el nombramiento por la lógica de cuates y cuotas en el Consejo de la Judicatura. Esa oposición a el desaseo de los diputados de la saliente legislatura del Congreso del Estado enardeció a una parte de la clase política que hizo una campaña de difamación, una campaña de persecución política contra los miembros de esta instancia ciudadana, que en Jalisco se llama el Comité de Participación Social, y que un año después culmina la revancha política con la eliminación de sueldos, pero también con
la reforma o contrarreforma que hace que la Comisión de Selección nos pueda llamar a cuenta, nos puedan remover, nos puedan fincar responsabilidades. Entonces, el punto es que en el caso concretamente del CPS, de la instancia de participación ciudadana, resulta muy curioso y hasta paradójico. Por un lado, tenemos derechos, obligaciones, somos sujetos de responsabilidades iguales que los de un servidor o un funcionario público, pero no tenemos la contraprestación de ley que también tienen los funcionarios públicos. Es decir, nos piden chambear sin sueldo, pero nos exigen como funcionarios de tiempo completo con responsabilidades administrativas y penales. Entonces, en ese sentido, pues es una contrarreforma que lo que busca es inhibir la participación ciudadana, desalentar a los ciudadanos que quieran participar y, por supuesto, con cuñas y mecanismos de presión que hacen de una chamba de estas pues muy ingrata. Y eso pues se le llama de una sola manera, una contrarreforma antidemocrática, regresiva, inconstitucional, contraria a la legislación, contraria a la participación, que bueno, es una sorpresa porque Jalisco era uno de los estados más avanzados, aun cuando faltaba mucho por hacer. Por supuesto que siendo sensibles a la crítica, hay mucho que hacer, no es suficiente, los resultados son limitados, pero mal que bien ahí estaban, íbamos avanzando, pero sin duda esto es una regresión brutal que el día de mañana, viernes 3 de septiembre, se va a aprobar, según el calendario del Congreso del Estado de Jalisco, en el Pleno del Legislativo local. Este tema que tocabas hace un momento acerca de las prestaciones y de eso, en algunos lados incluso se llegó a decir que era como una especie de venganza, ¿no? Porque no habían, ellos, los que habían propuesto estas cosas, no estaban de acuerdo de que los hubieran dejado un poco fuera de la jugada. ¿Esto podría tomarse de esa manera o es totalmente distinto? Dejar de fuera la jugada, ¿quién? No, me perdí en esa parte. A los que propusieron que les quitaran los salarios. Bueno, es que es una vieja propuesta de un diputado panista que el año pasado, justamente en este episodio en el que evidenciamos las ilegalidades del Congreso, este diputado plantea esta iniciativa que descongelan un año después, donde básicamente nos quitan los sueldos y nos prohíben además trabajar en cualquier otro lugar. Es decir, es una chamba ahora, la del CPS, pues para ricos ociosos o para monjes tibetanos o para quién sabe quién, porque pues dedicarle el tiempo que hay que dedicarle bajo la presión que supone chambear en un lugar tan tenso como este y sin una sola retribución y además con obligaciones como funcionarios públicos. Por eso creo que están pensando en que alguien va a venir de Júpiter o de algún monasterio a chambear al CPS. Y como no va a ocurrir eso, pues van a lograr su cometido, que es matarlo de inanición, asfixiarlo por falta de quórum, digamos. Y en ese sentido, pues se trata de una reforma que evidentemente no surgió de un diputado panista, sino que era una revancha política que desde el año pasado estaba en marcha y que ya se consumió este lunes pasado. Y por supuesto que es anticonstitucional, ya hay un antecedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les dio la razón a los consejeros ciudadanos de la misma instancia de participación de Baja California, en el mismo sentido, una situación muy, muy parecida. Y por tanto, creemos que se las vamos a ganar, pero me parece un despropósito que habiendo un antecedente y siendo una causa ciudadana de todo el país, se avienten en contra. Me parece que no solo el costo político va a ser muy alto, sino el revire político va a ser todavía mayor. Y esto es simplemente por una revancha de decir, bueno, pues como ellos se nos atravesaron, pues los vamos a hacer a un lado, porque no queremos que nadie más se vuelva a atravesar el camino. Insisto, de esta lógica de cuates y cuotas en que han estado nombrando en el Congreso del Estado a en múltiples cargos públicos. Vienen 2 magistrados más, viene la titularidad, el titular del ITEI, del Instituto de Transparencia, y vienen designaciones de órganos internos de control municipales, de contralores municipales ciudadanos, y por tanto no solo es una revancha sobre lo que ocurrió el año pasado, sino es una especie de blindaje de opacidad hacia el futuro para quitar del camino a todos aquellos estorbos para nombrar a sus cuates y a sus cuotas.
Viene una nueva legislatura. ¿Esto le puede favorecer a esta situación o la va a empeorar? El problema es que la nueva legislatura pues llegará al Congreso con una nueva ley. Por eso la premura de sacarlo a quemarropa llama la atención que habiendo tantos asuntos tan importantes en el Estado, hayan convocado a quemarropa a una sesión extraordinaria el lunes con 2 horas de anticipación para un punto único como es el que nos tocó padecer, tratando de no permitir el debate. Estuvo en algún punto de la sesión, incluso diputado oponente reconoció en público, Osvaldo, reconoció en la tribuna que la ley era excesiva y contradictoria por este asunto de que nos prohíben trabajar, tener otros ingresos, cuando está ya la posición honorífica. Y entonces estuvo a punto de recapacitar, pero obviamente los asesores le dijeron que de lo que se trataba era de jodernos, no de hacer las cosas bien. Él mismo reconoce que la legislación es equivocada, él mismo se comprometió en tribuna a presentar, bajándose de la tribuna, una nueva reforma, la contrarreforma de la reforma, para quitar ese punto que nos prohíbe trabajar en otras partes. Y en algún momento otro diputado le dijo, bueno, pero usted siendo ponente puede hacer eso ahí, estando en tribuna. Y dijo, entonces le pregunto al presidente del Congreso si podemos hacer eso. Y por supuesto que de acuerdo a los procesos legislativos era posible hacerlo, porque así se ha hecho, así se hace normalmente. Pero como de lo que se trataba era de jodernos, pues no aceptaron, no pudo aceptar el diputado que podía haber hecho esa modificación ahí. Entonces se votó, como él mismo reconoció, contradictoria y excesiva, y se comprometió, por supuesto, a sacar una reforma de la contrarreforma que desde luego no va a ocurrir, o por lo menos no pronto, porque él ya se va. El punto es que los nuevos diputados, la legislatura entrante, pues se va a encontrar ya con una contrarreforma aprobada, y ellos ya ni la deben ni la temen. Por eso la premura de sacar las cosas ahorita, con muchos suplentes que nomás van a levantar la mano, no saben lo que están votando. No los culpo, son mandados, son mandaderos, son levantamanos, no van al Congreso a entender. Alguno que otro titular, pues te lo confieso en corto, me apena mucho, David, es una aberración, es una pena lo que está ocurriendo, pero nos la piden, nos exigen, nos están apretando. Milza Flores, la autora intelectual de la contrarreforma menos 2.0, pues ya se fue al Congreso Federal, dejó el tiradero y se fue, porque ella se comprometió con los empresarios a sacarla en serio. Hoy los empresarios se sienten timados, se sienten confundidos, se sienten engañados, porque les prometió una cosa y legislaron la contraria, no distinta, la contraria, una contrarreforma. Y si no, que le pregunten a Javier Orendain, que propuso una cosa, y muchos otros actores, por poner el nombre de un empresario, y resulta que legislaron una absolutamente contraria. El problema es que ya es funcionario público, ya no tiene margen de maniobra para alzar la voz. Pero así como él, seguramente habrá otros que se sientan engañados y timados en la sociedad civil, en la academia, en los medios de comunicación, que de buena fe participaron en las mesas de la Reforma 2.0 el año pasado, que dieron su tiempo, que dieron sus ideas, que se sentaron por largas horas a discutir, que negociaron un consenso, un acuerdo, y resulta que todo eso lo echaron a la basura y presentaron una cosa completamente distinta. Realmente es un abuso, una tima lo que hicieron algunos diputados de Movimiento Ciudadano. Es una burla, ¿no? Habría que ponerle el nombre como debe de ser. Y aquí es donde todos los ciudadanos comunes y corrientes, o más corrientes que comunes a veces, siempre decimos, bueno, y lo acabas de nombrar, muchos van solamente a levantar la mano, porque ellos sí pueden cobrar por hacer una labor que, pues como dije el presidente, no tiene tanta ciencia, ¿no? Ir y levantar la manita para aprobar algo que les indican que está truqueado para hacer esas leyes fast track que nunca nos han dejado nada bueno, porque ellos sí pueden cobrar. En este caso, los colegios de abogados, ¿qué dicen al respecto? No, bueno, la sociedad civil completa, yo no conozco a nadie que haya estado de acuerdo con la contrarreforma. Hubo voces críticas que dijeron, bueno, hay que exigirle más al CPS, no vemos suficientes resultados, habría que darle un apretón de tuercas, y lo entiendo y asumo, hago mías esas críticas, esos reclamos, esos cuestionamientos, pero nadie en su sano juicio, voces autorizadas que tengan relevancia, vaya, habrá paleros y voces compradas, no, me refiero a la gente seria, nadie apoyó la contrarreforma.
se fueron solitos por la libre el partido Movimiento Ciudadano con sus comparsas, los del PAN. La verdad es que tristísimo el papelón del PAN, pero no tiene caso perder el tiempo hablando de un partido que es un apéndice para efectos prácticos del partido oficial. No, aquí el asunto es que entre los diputados de MC había los que no sabían que estaban votando y les daba mucha pena estar siendo partícipes de una vacilada, de una simulación, de una tomadura de pelo, y había los que por supuesto sí sabían lo que estaban haciendo, pero se escudan en una retórica muy cínica de vamos a fortalecer el sistema debilitándolo, como si la gente fuera tonta y se la creyera. Lamentablemente es difícil, como ya lo vimos en la primera parte del programa, explicar qué es un sistema anticorrupción, explicar la importancia social de un sistema anticorrupción, y pues es muy fácil decir, es pura burocracia, cobran mucho, elimínenlos. Y esa es un poco la tristeza de cómo han ido cayendo uno a uno muchos de los sistemas anticorrupción del país. La paradoja, Osvaldo, es que el de Jalisco medianamente funcionaba, era reconocido como el mejor de la República, no dicho por nosotros, dicho por los expertos nacionales, por el sistema nacional, por el Secretariado Técnico Nacional, que catalogaron la política estatal anticorrupción de Jalisco como la mejor de la República. Es el ejemplo para todos los estados, ellos mismos la muestran como diciendo, vean la de Jalisco, léanla, es un referente. Y bueno, ¿qué te digo de la batalla que dimos por el tema de designaciones públicas abiertas? Bueno, otro referente de la lucha ciudadana en contra de los abusos de los legislativos. Y aún así, sabiendo que teníamos un capital político, un capital ciudadano, pues no importó, lo echaron por la borda. Mañana culmina el golpe contra la participación ciudadana. Y bueno, pues daremos la batalla, porque claro, no nos vamos a quedar cruzados de brazos y vamos a dar una batalla por defender las instituciones de la lucha contra la corrupción. No vamos a atacar al Congreso, no vamos a atacar a ningún actor político, vamos a defender para recuperar las instituciones ciudadanas para la lucha anticorrupción. Y fíjate, en ese tema que acabas de tocar, siempre se ha dicho, ¿no?, que un país que tiene instituciones valiosas, que hacen obviamente su chamba como deben de hacerla, que defienden y que proponen cosas para el bienestar social en general, es un país que tiene, pues que crece, ¿no?, que florecen esas cosas. Y parece que en estos últimos tiempos, entre más se atacan a las instituciones, creen que están gobernando de mejor manera, ¿no? Claro, es que yo creo que hay un fantasma que recorre el mundo entero, que es el del autoritarismo, los populismos autoritarios. Y en ese sentido nadie se salva, ningún país. Y en el caso de México no es solamente el presidente y sus embates a los órganos constitucionales autónomos, son también los gobernadores, en general los ejecutivos, los poderes ejecutivos que quieren liberar el camino del gobierno de los contrapesos democráticos, de los controles ciudadanos, y creen que así se gobierna mejor, pero a la larga resulta mucho más contraproducente. Sí, lamentablemente es un momento en el mundo, no solamente para México y mucho menos solo para Jalisco, pero en esa moda fatídica para la democracia, para los derechos y para las libertades, es que vemos muchos ejecutivos maniobrando a través de sus legislativos, de sus partidos, de sus filiales, de sus mecanismos de control, para quitarse del camino cualquier cosa que huela a participación ciudadana, a crítica social, incluso contra los medios de comunicación. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que resistir, tenemos que luchar para defender lo logrado, y viene una época oscura de oscurantismo, pero después de una época así oscura, viene siempre un renacimiento. En Jalisco tenemos esa dualidad, ¿no? De batallar con el neoautoritarismo, que ese es ya, se acabó el neoliberalismo, ahora es neoautoritarismo federal, y también tenemos el estatal, ¿no? Que parece una pugna de a ver quién es peor entre el federal y el estatal. Y entonces aquí salimos bailando muchos, y entre ellos ustedes como institución. Sí, desgraciadamente creo que es efectivamente un momento, una tendencia. Y lo que hay que hacer es persuadir a los ejecutivos, al legislativo, incluso a los judiciales, de que a la larga les conviene a todos mantener estos equilibrios, estos contrapesos, estos controles democráticos, porque son sanos para la República, son buenos para el Estado. No es una idea inteligente atacarlos, porque todo eso termina revirtiéndose. Tarde o temprano siempre se revierte, pero bueno, no es fácil persuadirlos,
y entonces pues hay que dar la batalla jurídica, la batalla política, la batalla mediática, la batalla en calle, la batalla desde las trincheras ciudadanas, académicas, periodísticas, empresariales. Pues sí, hay que buscar contener al poder, porque el poder, cuando es absoluto, se corrompe absolutamente. Pues se perderán batallas, pero como dices tú desde hace un momento, no se ha perdido la guerra y tendrán que darle todavía un poquito más adelante, ¿no? Así es, todavía falta mucho, esto apenas comienza y bueno, pues estamos preparados. Pues David, te agradezco mucho el que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo y declarar un panorama que de repente es muy complicado de entender para los que andamos a patín y que seguramente con esta explicación, con tu experiencia, pues nos quedó un poquito más claro este panorama y esperemos lo mejor para todas las instituciones, no nada más las que defienden este tipo de leyes. Así será. Gracias, Osvaldo, y un placer estar contigo. Gracias a ti y a usted le agradezco el favor de habernos acompañado este día en 20 Monitos y lo espero para la próxima aquí en Cabecera MX. Buenas tardes.